No la chiflen, que es cantada. No la chiflen, que es cantada. Aunque sea sin alegría, no la chiflen, que es cantada. Esta triste melodía que pasa con nuestra patria, donde queremos vivir. ¿Qué pasa con nuestra tierra? ¿Qué pasa en este país? Todo está lleno de curas y monjas sin unísono. ¿A dónde va la cultura? ¿A dónde va la razón? Bien, para el curso de Historia de México tenemos de fondo una canción llamada No la chiflen, que es cantada de gran Oscar Chávez, en paz desde, que falleció el 30 de abril del presente año 2020, víctima de complicaciones por COVID-19, coronavirus. Esta canción nos habla sobre cómo fue el gobierno del PAN en el docenio panista del 2000 al 2012. Nos habla que aumentó la cultura, que empoderó a los empresarios, que empoderó a las clases católicas, a las clases ricas, partido de ultraderecha, nazista, fascista, y pues que hombre es capaz de hacer todo. No les importa la cultura. Vicente Fox incluso trató de grabar con IVA alimentos y medicinas. Subió los impuestos a las clases pobres. Nuestro país es un sistema republicano democrático federal. Y bueno, por medio de la democracia el pueblo puede elegir a sus gobernantes. Para esto existe un sistema de partidos políticos que funda Elías Calles con el Partido Nacional Revolucionario, que después, como se darán cuenta, se convertirá en el PRI. Y el PAN, el Partido de Acción Nacional, fue su primera oposición. Ya después vendrían otros partidos, como el PRD, fundado por Joaquín Cárdenas Solórzano, hijo de Las Cárdenas, el la Revolución Democrática, que fue un partido de izquierda durante mucho tiempo, pero que en algún momento se perdió el camino, hizo alianza increíblemente con Movimiento Ciudadano y con el PAN. Vamos a ver, los partidos políticos de México dividen según el interés político tradicional, formando tres grupos: derecha, centro e izquierda, existiendo en cada uno de estos apartados uno de los tres partidos, aunque algunos han actuado entre la dentro. Según la histórica de lo que estamos hablando, también los podemos dividir según su historia e importancia política. En tres sectores serían los tres grandes partidos históricos, que se disputan las preferencias electorales y que los tres ocupan gubernaturas estatales. Los partidos medianos de más reciente formación y con presencia en el Congreso de la Unión y en gobiernos municipales. Finalmente, los partidos pequeños de reciente formación con la integración de tres nuevos partidos políticos que se mencionarán posteriormente. Los partidos, para seguir teniendo su registro, deben de tener por lo menos el 3% de los votos y tener al menos 200,000 afiliados o personas que quieren afiliarse para poder mantener su registro. Bien. El PAN, que fue el político que llegó al poder en el año 2012, es una organización permanente de todos aquellos sin fines y presos o resentidos personales, hacer valer en la pública convicción en una causa clara, coincide con la naturaleza real y conforme con la dignidad de las humanas. Estamos escuchando de fondo a Oscar Chávez, Se Vende Mi País. Es una canción que nos habla de privatización desde el mantelamiento de la infraestructura y obra pública del país. Se vende mi país por todos lados. El Partido Revolucionario Institucional representa el poder político entre 1929 y 1939. El PRI, junto con sus antecesores directos, el Partido Revolucionario y el Partido de la Revolución,
lograron retener para sí el gobierno de México desde el sexenio de Plutarco Elías, controlar el Congreso de la Unión, la presidencia de la República e incluso el Poder Judicial a manos del PAN en el 2000. Les digo que supuestamente iba a haber alternancia política, pero por realidad no la hubo. Se creó el PRIAN. Y bueno, los partidos chicos, Movimiento Ciudadano, Partido del Trabajo, Alianza Verde, que el Nueva Alianza de la clase magisterial, el Partido Verde, que supuestamente debe de pugnar por la ecología, pero pues no hace su chamba, más bien el partido comodín del PRI para poder ganar votos. Y Movimiento Ciudadano, que en algún momento fue un partido de centro, para aliarse al PAN, pues se convirtió en un partido de derecha. Y el PT. Bien. El motivo de la imagen fue para explicar cómo el PAN ha sido más amplio y ante la pérdida de legitimidad que se había suscitado con los resultados electorales del año anterior, el rumbo de la vida política de México quedó marcado por la alternancia y por una pluralidad partidista. El fortalecimiento de la vida democrática se manifestó también al integrar el Instituto Federal Electoral, IFE o INE, un organismo autónomo y descentralizado y independiente de la Secretaría de Gobernación. La Consejo Federal del Instituto de Procedimientos Electorales, COFIPE, a partir de 1990, fue también propicia para que sus civiles y preferencias partidistas. Sin embargo, los partidos políticos y los gobiernos puestos nuevas modalidades democráticas a diferencias internas y externas. En numerosas ocasiones han sido por muy lejos de las expectativas del elector. Los procesos electorales en las últimas décadas se han caracterizado por campañas costosas basadas en ataque y en estrategias. Hay una reforma reciente que las campañas políticas ya no duraran 3, 4, 5, 6 meses, sino duraran 2 meses única y exclusivamente y será menos dinero. Los candidatos de diversos partidos que se han visto favorecidos por el voto prioritario en muchas ocasiones tampoco han cumplido cada vez promesas de campaña. Los gobiernos de la alternancia son resultado de nuevas centrales y alianzas entre partidos de esforzarse sustancialmente por responder a las expectativas que la representa el sistema político o electoral mexicano. La presencia del PAN en la plaza pública con la ley de Fox 2000, 2002, 2006 y por de Felipe Calderón 10, 2012. Después el PRI con Enrique Peña Nieto 6, 2012, 2018. Y pues a manos de Morena y Andrés Manuel López Obrador pierde la presidencia y llega una alternancia política de verdadera izquierda al país. Esperemos. De verdad, porque siento desde las bases magisteriales, incluso ese proselitismo, y confío mucho en el bien del señor Andrés Manuel López Obrador. Creo que va a revertir todos estos males que a continuación se ve una tendencia comercial con el PAN entre las principales líneas de crecimiento que los mandatarios panistas impusieron a inicios del siglo XXI sobresalen la reconversión de la deuda pública para realizar las finanzas públicas, el fortalecimiento de la producción y la atracción de capitales extranjeros, así como la ampliación de los mercados de exportación, la inserción de la banca mexicana en la órbita de consorcios bancarios internacionales, la iniciativa del gobierno de presidente Cipro ante el Congreso para iniciar una apertura de Pemex foránea o extranjera que al regreso con el PRI pues consolidaría otras 8, 9, 10 formas estructurales que es bastante compleja. Una nueva ley para actualizar las condiciones del retiro ante el déficit presupuestal de dicho instituto. Por otro lado, ante el fortalecimiento de la delincuencia y la proliferación de la droga, el gobierno federal ha tenido que emprender una estrategia de combate al propósito de garantizar la seguridad nacional. Sí, cómo no. Hoy, con Nieto, Andrés Manuel López Obrador, la presidencia, y está saliendo toda la porquería de la droga del crimen organizado. Estuvieron aliado a Genaro García Luna y su guerra contra el narco realmente emulación. El presidente Felipe Calderón asumió un enérgico contra el crimen organizado. No obstante, al finalizar las fuerzas del orden normar la presencia de grupos delictivos. A lo largo de la República Mexicana hubo más muertos que en la Segunda Guerra Mundial. Muertes y a la gente que moría y que decían que eran daños colaterales. Así inhumanos eran estos gobiernos. El saldo de muertes que esa campaña pidieron alcanzar formación periodística y las voces más defensores dentro y fuera de México de personas. Movimientos estudiantiles, movimientos sociales en México, participación ciudadana. Toda sociedad enfrenta dificultades que se derivan de entre intereses sociales, económicos y políticos. Considerando que, como lo describe el materialismo histórico, en toda sociedad subsiste una lucha de clases. La principal y el conflicto siempre ha sido las diferencias que existen entre los individuos. Por eso el orador trata de hacer justicia y trata de hacer justicia social de verdad. Y por eso dice en su lema, primero los pobres, primero los más desprotegidos, primero la de comer. Y por eso su movimiento se llama Movimiento de Regeneración Nacional. Porque el PRD se había podrido, decidió crear un instituto más digno, más confiable.
como la aristocracia yesca o la oligarquía porfirista o neoporfirista y masas trabajadoras, la falta de oportunidades y las sociales y políticas han múltiples sociedades en el curso del tiempo y de espacio a organizar y llevar a cabo movimientos y revoluciones que han transformado el curso de la historia. En el caso del México contemporáneo, después de la revolución de político emergente que se configuró a lo largo de un proceso de reconstrucción nacional con una estrategia corporativista y un partido de Estado, PNR, PRM y PRI. De esta manera, las inquietudes sociales del amplio popular se incorporan a una dinámica participativa para el control de masas del Estado revolucionario. Tiempo del milagro mexicano 1940, es una economía en proceso de industrialización y las contradicciones inherentes entre urbanas y rural suscitaron nuevas tasas poblacionales como la migración a la ciudad e inquietudes camperas y populares, la concentración de la riqueza en manos de una clase empresarial adinerada y aquellas capas desfavorecidas. En 1904 la devaluación del peso agudizó los contrastes sociales y motivó respuestas indignadas que se manifiestan ante las siguientes décadas cada vez con mayor ímpetu. En 1998, a consecuencia de los severos reajustes estructurales de la economía nacional en el marco del desarrollo estabilizador y de una transformación social, se resultaron diversos movimientos sindicales, indígenas, campesinos, populares y estudiantiles. Dichas expresiones de descontento pueden dividirse en dos variantes: movimientos sociales, expresiones civiles de la ley y movimientos. Dentro de los movimientos más importantes sociales, la lucha de los derechos del pueblo mexicano entre 1958 y 2012 siguientes: 1958, ferrocarrileros impulsada por Demetrio Barreto; 1961, huelga de profesores normalistas; 1965, huelga de enfermeras y médicos del sector público; 1965 a 1974, Partido de los Pobres, guerrilla impulsada por Luis Cabañas; 1968 1972, Acción Cívica Revolucionaria dirigida por Genaro Vázquez; 1978, movimiento estudiantil, masacre en la Plaza de Culturas en Tlatelolco, 2 de octubre en vida; 1994, Ejército Zapatista, Acción Nacional, EZLN, por la tierra y la autonomía de los pueblos indígenas; 1999, huelga de estudiantes por y la autonomía dentro de la UNAM, de México; 2006, movimiento magisterial de 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la misma que se derivó en el movimiento de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca. 2011, movimiento por la paz con justicia y dignidad impulsado por el poeta Javier Sicilia para la justicia por daños colaterales por el narco. 2012, movimiento civil y estudiantil en defensa del voto Yo 82 en el proceso electoral de este año. Esto es interesante. Peña de la Ibero, cuya universidad supuestamente egresó como administrador, y llevó a sus acarreados, a sus paleros, y los de Ibero protestaron y dijeron que no los dejaran libremente al auditorio para sus preguntas abiertas, no manipuladas ni maquilladas, cifras estadísticas maquilladas. Entonces ellos protestaron que no los hablaran. Un movimiento llamado Yo Soy 130. Después un líder de este movimiento llamado Antonio Atolini apoyó bastante al movimiento, sobre todo con el movimiento Regeneración Nacional Morena. Podemos meter aquí en el año 2014 el movimiento de los estudiantes de Sinapa, los 43 estudiantes de Ayotzinapa, para protestar por el no otorgamiento de las becas y por el quitarle autonomía e importancia a la formalista. Por esa forma educativa de López Obrador de hoy le regresa esa importancia a formar a los futuros profesores de México, cual estoy de acuerdo. Otros movimientos importantes, pues el movimiento del Gobierno Auténtico y Verdadero de México, el Gobierno Legítimo de México, que era como una sociedad y que al final de cuentas pues terminó convertido en movimiento de regeneración nacional, durante más de 18 años a pie de calle y pidiendo el voto digno y el voto popular. Llevó el 1 de julio a la presidencia del licenciado López Obrador, después de 2 fraudes electorales, el primero en el 2002 de Felipe Calderón, el PAN y Vicefox, y el segundo en el año 2012 a manos de Enrique Peña Nieto, Grupo Televisa, Soriana y Grupo Financiero Monex, y también de los verdad que estuvieron a ver con la familia. Entonces pues ha habido grandes avances en política, económica, social, y bueno, la cuarta transformación promete más avances. La cuarta transformación promete combatir la corrupción. La cuarta corrupción promete bajarle sueldos a altos funcionarios públicos. La cuarta corrupción promete dignificar la salud, pero ahorita está enfrentando a que es el coronavirus o el COVID-19, toca el sistema de salud está por colapsar por la inconsciencia de la gente de que no cree en este virus y cree que es una fantasía o es un invento para imponer orden mundial, y pues está muriendo mucha gente. Al día de hoy que estoy grabando, 220, van alrededor de 20,000 infectados en México y 2,000 fallecidos. Y todavía gente imprudente en el municipio de Catepec se mete a resguardarse, a dejar los nosocomios, y es ignorante, es inculta y es estúpida y no sabe
que está generando un contagio a mediano plazo, y pues va a estar complejo el asunto de la crisis del COVID-19. Guardar su sana distancia, a ver nuestros videos, a leer las recomendaciones del gobierno y seguir adelante. Muchas gracias.